Bueno, no hay problema. Después de la muy interesante ponencia de Ismael Gergachi, ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar a Marta Bordón Martínez, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, con su ponencia Redes de apoyo, denuncia y solidaridad desde el exilio en Europa, el Comité Exterior Mapuche durante la dictadura pinochetista. Adelante, Marta, tienes tu tiempo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Yo también quería comenzar con mi compañero dando las gracias por la organización de este magnífico evento, congreso estupendísimo, y que además nos acoge a todas estas jóvenes predoctorales que estamos ahí en la lucha por seguir con nuestros procesos investigativos y doctorales. Yo precisamente me encuentro realizando esa tesis doctoral sobre el movimiento mapuche, las demandas, su trayectoria histórica a finales del siglo XX. Eso me ha llevado a realizar algunas estancias en Chile, en la región de la Araucanía, y me ha dado la oportunidad de poder entablar relación y contacto con dirigentes de dicho movimiento. Uno de ellos es Víctor Molfinqueo, dirigente del movimiento campesino revolucionario, que tras 3 años de prisión política pudo exiliarse junto a su familia a Suiza. A raíz de un NUTRAM, una conversación que mantuve con él en el marco de mi tesis doctoral, me inspiró un poco para perseguir también una línea paralela de la tesis doctoral, que no es mi tema principal, pero también me resultó de mucho interés abordar esta cuestión del exilio mapuche y pensé que podía ser apropiado para este congreso. Entonces, en mis diapositivas van a aparecer ciertos testimonios que creo que por cuestión de tiempo no me va a dar ocasión de detenerme en ellos tanto como me gustaría, pero para cualquier persona interesada, ahí tienen mi contacto y con gusto pues les puedo pasar la información y comentarlo y demás. Bueno, sin más dilación, comienzo señalando que como consecuencia del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, salieron al exilio más de 50 familias mapuche a Europa. Los principales países de acogida fueron Suecia, Suiza, Bélgica, Francia, Inglaterra, España, Francia. También hubo muchos mapuches que buscaron como país de acogida pues, otros países latinoamericanos o África, pero me estoy intentando centrar en Europa. Y el historiador Arauco Chihuahua destaca que la mayoría de ellos eran obreros, estudiantes o campesinos, pero también la mayoría participaban o estaban vinculados con movimientos y partidos de izquierda, eran dirigentes sindicales, estudiantiles, vinculados al sector de la enseñanza, ¿no? Esto es interesante para entender un poquito el marco. Bueno, para los mapuches esta experiencia de destierro, de desarraigo de su tierra, no era algo nuevo. No es la primera vez que la experimentan como pueblo y entonces se podría hablar de un segundo destierro o de un doble destierro. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, la dirigente Elizabeth Antilef, que ya se vio obligada a emigrar a Santiago, equipara las experiencias del exilio por dictadura con el exilio a raíz del despojo territorial y material que sufrieron los pueblos mapuches debido a la ocupación de la Araucanía, que fue una campaña militar orquestada por la República Chilena y que implicó la reducción de las tierras mapuches a menos del 5% de lo que anteriormente se les reconocía. Entonces, los movimientos migratorios mapuche en el territorio nacional se remontan a principios del siglo XX, ¿no? Con ese éxodo masivo desde el campo hasta los núcleos urbanos principales y más allá de su territorio ancestral mapuche. Por ello, eso nos lleva a preguntarnos, voy a quedarme aquí un momento, nos lleva a preguntarnos cómo se lucha por la tierra propia sin estar en ella, cómo pervive el sentimiento de pertenencia, de arraigo cuando está desarraigado, cómo se mantiene la identidad colectiva cuando el pueblo está fragmentado, disperso, desperdigado. Y sobre esto los mapuches exiliados por la dictadura ya tenían algo de experiencia. Ahora sí, la primera reunión de lo que venía a hablaros, el Comité Exterior Mapuche, o CEM, se realizó sobre suelo londinense los días del 25 al 28 de enero de 1978. Esta primera reunión estuvo promovida por Vicente Mariqueo, que era un dirigente estudiantil mapuche, y de ella participaron más de 25 exiliados políticos mapuche de diferentes puntos de Europa. Uno de ellos era Víctor Molfinqueo, del que os hablaba.
También participó Jacques Chonchol, que fue el exministro de Agricultura durante la Unidad Popular, es decir, durante el gobierno de Salvador Allende, que fue truncado, ¿no?, por el golpe militar. Él era el único no mapuche de esta reunión. Bueno, el CEM se conformó como un espacio de encuentro y de puesta en común de todas las dificultades del exilio y también de los nombres de aquellos mapuches detenidos desaparecidos o ejecutados políticos. También sirvió de crítica ferviente a que ese listado de nombres mapuches no aparecía en los listados de los partidos de izquierda, pese a toda la militancia de los mapuches en dichos partidos, ¿no? Entonces ahí había una separación. Este primer encuentro también sirvió para testimoniar sobre todas esas torturas, exoneraciones, desapariciones y encarcelamientos que se estaban dando en Chile, ¿no? Así se creó un espacio donde se podía compartir esa poca información que conseguía traspasar la frontera y llegar fuera de Chile sobre la represión pinochetista. Como resultado de este encuentro se redactó la Declaración de Londres, que es un documento más que interesante, pero bueno, no puedo detenerme mucho en él, pero recogía el objetivo principal del CEM, que era generar redes de solidaridad, tanto en general para el pueblo chileno como en particular para el pueblo mapuche frente a la dictadura de Augusto Pinochet. Además de Londres, se sucedieron otra serie de encuentros a lo largo de los años en Frankfurt, Berna, La Haya, París, Lieja, manteniendo siempre presente ese foco de acción solidaria hacia las comunidades y organizaciones mapuche en Chile y también ese foco en la transmisión informativa a la opinión pública internacional sobre la realidad de la dictadura. El posicionamiento, por supuesto, era de declarado rechazo crítico a la dictadura, utilizando también este exilio como herramienta o recurso político, puesto que permitía la movilización desde otros espacios internacionales. Al estar el Comité Exterior Mapuche multisituado en diferentes países europeos, pudo recibir también el apoyo de diferentes ONG, algunas de ellas que tenían la capacidad de consultar la ONU, por ejemplo. Al estar más allá de las fronteras de Chile, la libertad de prensa también permitió que en esta red se crearan algunos periódicos y boletines de información y de divulgación cultural, literaria, etc. Vamos a avanzar un poquito aquí a destacar tanto el Boletín Informativo Mapuche, que se conocería a partir de 1982 con el nombre de Boletín Aunquín. Este se divulgó en el CEM de Londres. Y también durante el periodo de 1979-1981 circuló en Francia el Boletín Amuleañín, que informaba de las actividades de las organizaciones de Chile, los centros culturales mapuche y otras. Así se proponía un espacio de discusión sobre la cuestión indígena también. Esta suma de publicaciones para compartir información, aportar elementos de reflexión, reunir contenido cultural y mostrar un frente unido de rechazo a la dictadura desde el exilio, jugaron un papel muy importante a la hora de fomentar, como lo llama este historiador Chihuahua, una coyuntura política favorable a la solidaridad, tanto con el pueblo mapuche como con las familias exiliadas y represaliadas. Así, existía una inclinación a la solidaridad, una sensibilidad por parte de un sector de la opinión pública europea ante el exilio masivo y las violaciones de derechos humanos, consecuencia de las dictaduras militares en Chile, Argentina y Uruguay. También las publicaciones del CEM fueron bienvenidas en plataformas no propias y en plataformas creadas por exiliados chilenos. En alguna de estas plataformas, en ellas publicaron denuncias que hizo la CEM respecto a políticas que llevó a cabo la dictadura, como fue el decreto 2568 de división de comunidades o la contrarreforma agraria. Entonces se suman así a las movilizaciones y protestas que estaban llevando a cabo las organizaciones mapuches en Chile. Esto crea una situación de espejo, de comunicación a la distancia, un brazo articulado externo que refuerza y suma a las críticas expresadas en el territorio nacional. De esta manera, esas luchas realizadas en el territorio chileno ocuparon tribunas en radio, prensa y televisión europea, con representación del CEN, ¿no? Sobre todo a finales de los 80 también surgieron otros formatos de difusión informativa, ¿no? Y así, de esta manera, autónomamente y por países, pues fueron brotando diferentes experiencias de solidaridad, enlace y traspaso de información. Voy a avanzar un poquito. Sí, el CEM también quiso mantener un vínculo, como estábamos comentando ahora mismo, con las organizaciones mapuche en Chile, ¿no? Aquí hago en esta diapositiva pues,
un poquito las diferentes organizaciones que se desarrollaron durante la dictadura, y de todas ellas pues el CEN quiso ser como un altavoz, ¿no? Esta relación con las organizaciones se caracterizó principalmente por la ayuda para la organización de giras europeas de estos dirigentes, ¿no? Y también por la difusión del quehacer de las organizaciones en el territorio nacional a través de estos boletines informativos que comentaba. Puedo quizás citar un momento a Víctor Molfinchio cuando dice: hacíamos plata realmente para sacar a compañeros que fueran a participar a encuentros internacionales, a Naciones Unidas, y por ahí nosotros siempre estuvimos todos en una buena red de información, ¿no? Era como una especie de simbiosis, un compartir información de forma internacional y también pues, ese apoyo a las organizaciones en Chile. El Comité Exterior Mapuche comienza a desaparecer de forma orgánica con la transición democrática en Chile, ¿no? Cuando muchos de sus integrantes vuelven a su país de origen y aquellos que se quedaron, la mayoría de los que se quedaron en Europa, se vincularon a organizaciones internacionales, principalmente aquellas vinculadas a los derechos humanos. Estos mapuches que se quedaron en Europa continuaron impulsando su reclamo de autodeterminación como pueblo indígena, sobre todo a través de discursos en instancias de la ONU y de reclamos de cumplimiento de los pactos internacionales y del convenio 167 de la OIT. Para concluir, únicamente quería destacar ese gran papel que considero que tuvo el Comité Exterior Mapuche en mantener los lazos entre exiliados y aquellos que permanecieron en Chile, ¿no? Esto fortaleció esa identidad colectiva y ese sentimiento de pertenencia pese al desarraigo territorial. También apoyaron las luchas y reclamos mapuche desde Europa. Resulta también destacable que el CEN facilitara a los exiliados mapuches el que pudieran encontrarse para mantener esas discusiones políticas en relación tanto a la situación de Chile como a la situación de Europa, y con especial atención a la emergencia de todos esos movimientos nacionalitarios europeos que tuvieron mucha influencia en el discurso de autodeterminación mapuche y viceversa. Igualmente, las relaciones internacionales que se habían creado durante estos años de dictadura se mantuvieron pese a la disolución del CEN, puesto que estos mapuches exiliados, como os comento, mantuvieron, aquellos que decidieron permanecer en Europa, mantuvieron esa red de apoyo, convirtiéndose en una suerte de embajadores en las instancias internacionales. Así, se logró construir un frente unido más allá de las fronteras de Chile, de solidaridad y firme rechazo a la dictadura. Frente en el cual los exiliados mapuches pudieron visibilizar los reclamos y las luchas de su pueblo, que cargaron a sus hombros y se llevaron consigo al tener que dejar atrás, una vez más, su tierra ancestral, su Mapu. Y ya con esto finalizo y muchas gracias a todo el mundo por la atención. Muchas gracias, Marta.